Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico. Episodio número 56. Como les venía contando, yo empiezo a buscar mucho como de la religión para que dé respuestas a muchas preguntas que tengo, especialmente con temas de mi sexualidad. Para ese entonces me estaba cuestionando si realmente me gustaban las mujeres o no, porque estaba como tan ensimismada en mi interior y tenía un conflicto tan grande con el hecho de cómo se estaban llevando a cabo las relaciones de pareja, especialmente también evidenciaba como mucha promiscuidad, muchas cosas con las que de pronto estaba sintiéndome muy conflictuada, de pronto no, realmente me estaba sintiendo muy conflictuada, pero muy especialmente con el hecho de si me gustaban las mujeres o estaba siendo una persona asexual, porque estaba como súper bloqueada en ese aspecto. No me gustaban las mujeres, tampoco me gustaban los hombres, o bueno, eso pensaba yo para ese momento, ¿no? Vuelve a mi vida por esta época una persona de las que ya les había hablado antes, que es el productor ejecutivo. Antes de narrar un poco nuevamente de nuestro encuentro y demás, no estoy muy segura de haber contado en uno de los episodios un incidente que tuvimos, así que voy a aprovechar para contarlo porque probablemente no lo conté, pero si lo conté, igual piensen que les estoy refrescando un poco la memoria para contextualizarnos y poder continuar con esta parte de la historia. Yo trabajé con el productor ejecutivo del canal en el que trabajé y con quien entabló como una relación también de amistad. Yo trabajé una época en una feria y cuando íbamos a trabajar en esa feria, pues yo hice el rol de comercial y nosotros habíamos llegado como a un acuerdo de pago. A mí el acuerdo de pago me había llamado mucho la atención porque representaba como una buena cantidad que para ese momento me caía súper bien. El compromiso era que si vendíamos X cantidad del producto que se iba a ofrecer en la feria, era una feria del hogar, de hecho, en Corferias, pues entonces se pagaba ese dinero, o sea, ya tenía yo muy claro cuáles iban a ser como mis honorarios. Cuando nosotros terminamos la feria, que además fue un éxito, nos fue súper bien, o sea, lo que quedó del producto fue muy poco, y él me va a hacer el pago, no me paga lo acordado, sino que me paga un poco menos, justificando efectivamente pues que el producto no se vendió en su totalidad. Y esto a mí me genera como mucho conflicto. Yo le muestro mi indisposición por el hecho, mi enojo, y recuerdo mucho que él se enoja conmigo por mi enojo, o sea, como que siento yo que me vio como una persona desagradecida. Yo lo que sentía en ese momento era que me había faltado a su palabra, que yo ya me había hecho la idea de algo y que yo la había dado toda para que así fuera. Entonces, creo que la decepción fue por parte y parte. Él se decepcionó de mí de pensar, o sea, le estoy ayudando y yo me decepcioné de hice mi trabajo y pues ese era el acuerdo que teníamos, ¿no? Esto me recuerda también algo muy puntual que no es supremamente relevante, pero me parece muy curioso. Imagínense que cuando yo estaba en esa feria me pasa algo y es que pasa un señor que también tiene su stand, pero él tiene el stand como de piedras, de cuarzos y cosas así. Yo la verdad no tenía mucho conocimiento de esto, pero él se acerca a hablar conmigo, yo le hablo pues del producto que estoy ofreciendo yo y él me dice, mira, yo tengo un stand y te voy a decir cuál es tu cuarzo, cuál es tu piedra. Tu piedra es la piedra rosa, o sea, el cuarzo rosa, y significa amor universal. Me pareció bonito, pero pues, o sea, fue como que, ah, qué bien, qué chévere, como si me estuvieran dando un dato curioso, pero no me generó demasiada como curiosidad para decir, me voy a ir a comprar la piedra. Sin embargo, le dije, bueno, pasaré por tu stand cuando pueda y ya me hablarás un poco más. Entonces me dice, no, la verdad es que yo soy el dueño del stand, pero no permanezco en el punto, pero bueno, si de pronto puedes pasar ahora más tardecito, sí que podemos conversar. Yo estaba súper ocupada pues con lo de estar pendiente del stand, era un trabajo muy desgastante porque además, digamos, empezamos tipo 10 y terminábamos por ahí tipo 10, era de mucho trabajo. Las pausas que teníamos era más que todo para comer, de pronto cuando había poco flujo de personas, uno sí que se podía dar una rondita chiquita por ahí, pero no era como un tiempo largo o que tuviera como un horario establecido. El súper noble pasa después en vista de que yo no pude pasar y me dice, mira, este es el cuarzo del que te hablo, me habla un poco más a profundidad de lo que significa y me lo regala, o sea, me acuerdo mucho que tiene una formita de corazón súper linda con la argollita para que yo pueda como ponerlo de collar, o sea, como para que le pueda poner una tirita o algo y lo use de collar. En ese segundo encuentro que tengo con él y el hecho de que me lo haya regalado y demás, para mí significó mucho y fue como muy bonito. Es algo que nunca voy a olvidar porque además con los años pasa algo también con relación a ese tema, que ya les contaré más adelante. Ustedes saben que yo acá les doy avances. Bueno, vuelvo y me encuentro para este momento, para el año 2015,
con el productor ejecutivo, porque obviamente igual teníamos una amistad, yo voy y lo visito de hecho al canal. Me acuerdo que incluso alguna vez en el canal me dice como, bueno, demuéstrame que eres actriz, porque además él empieza a trabajar como en un proyecto con una persona del mundo de la comedia para lanzar una película. Entonces me empieza a decir que hay una posibilidad ahí para mí, pero que le tengo que demostrar que sé actuar y me pide que le haga como una escena ahí en la oficina de él. Yo empiezo a hacerle como una escena de celos, pero luego salgo como, ay, porque siempre me pasa esto, o sea, como, ¿por qué las personas cuando uno dice que es actor quieren que uno actúe algo así como de la nada súper improvisado, pero a veces en contextos súper randoms, súper raros? Y a veces uno como que siente que lo están vacilando, o sea, como que uno no siente que en realidad sea algo importante, sino que es más como por tomarlo a uno del pelo, como decimos en Colombia. Total que igual yo pues hice como mi show, no sé qué. Luego él me empieza a invitar a unas reuniones como también católicas, porque él sabe pues que estoy en esto de ir a la iglesia católica, no sé qué, nosotros hablábamos mucho y yo pues no fui como muy prudente con guardarme el momento por el que estaba pasando, sino que más bien le manifesté como mi dualidad, como de no saber qué me gusta, estoy como en el limbo, estoy súper rara. Y le cuento pues que estoy buscando como en la religión algunas respuestas, que estoy muy conflictuada con la situación. Y él que también estaba en un momento de mucha religión, de ir de hecho a congresos católicos, o sea, como eventos, digámoslo así más bien, y tener como un acercamiento a la iglesia católica, pero también desde el generar ayudas a la iglesia, de estar como muy de la mano con los padres, sobre todo el de su comunidad. Pues me invita a un evento que va a haber muy importante de una persona que llega, no recuerdo bien si de Argentina, pero que viene con además esa promesa de van a pasar bendiciones en el encuentro, van a haber muchas cosas especiales, ¿no? Yo obviamente acepto la invitación porque además había que comprar boleta, no sé qué, y él me invita a todo. Y yo voy a esta invitación y de verdad en ese momento como que tú ya vas mentalizado, mentalizada a aquí la voy a dar toda en la oración, o sea, no sé, voy a hablar muchísimo con Dios, voy a tener una conversación importante, revelaciones importantes, y yo lo empiezo a ver también como la oportunidad de darle un giro a mi vida. Yo en ese momento, en ese encuentro, a raíz de todo lo que se vive, a raíz de lo que se habla, de además ese momento especial en el que lanzan agua bendita y todo, yo digo, yo puedo cambiar. O sea, yo digo, si lo que yo estoy haciendo en el sentido de que sienta amor por una mujer no está bien, yo puedo cambiar en nombre de Dios esto. O sea, yo puedo con todo, ¿saben? Y muy decidida le digo a él como, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar esta oportunidad, este encuentro con Dios, este momento para darle un giro a mi vida. Y quiero empezar a trabajar en darme la oportunidad con un hombre en vez de darme la oportunidad con una mujer más adelante. No estoy preparada ya, pero es algo en lo que ya quiero trabajar. Obviamente habiéndole yo dicho esto y haciéndolo parte como de mi proceso y todo, él me dice como que cuenta con todo mi apoyo, que le alegra un montón, que evidentemente esto es algo muy importante para mí y en lo que él está completamente de acuerdo, está a favor de la heterosexualidad y en contra de la homosexualidad, pero en contra en plan religioso, o sea, pero sí me hacía caer como en cuenta, entre comillas, de, lo digo más que todo por ese momento, o sea, no por el peso que eso tenía en ese momento en mi vida, de estás equivocada, eso no es lo correcto, piénsalo muy bien. Yo con este precedente le doy mucho pie para que entre pues a mi vida, en plan, le doy mucha relevancia y le doy esa oportunidad de opinar, de participar además en mi proceso. Y él pues no deja pasar también esta oportunidad como de ser testimonio en ese sentido y empieza a ayudarme con todo lo que tiene que ver no solamente con mi sexualidad, sino también con el hecho de que no estaba generando buenos ingresos y demás. Y me propone que me vaya a vivir a su casa con su esposa, con su hijo y además porque su esposa ya venía gestando dos bebés preciosos además. Y pues me dice como, oye, si te vas con nosotros, porque así te puedo ayudar más fácil. En plan, tenemos una película que va a salir y en la que quiero que participes, me puedes ayudar con los bebés que vienen en camino, porque pues a mi esposa le va a quedar súper difícil, van a ser dos y van a haber despertadas a la madrugada en las que se van a tener que dar tetero a los dos o bueno, cambiar pañales, no sé, lo que sea. Y obviamente pues él era el que trabajaba y el que llevaba el sustento de su casa
entonces no le iba a poder ayudar muchísimo en las madrugadas y necesitaban como una mano ayuda, ¿no? Y ven en mí esa oportunidad de tener a alguien de confianza que también va a ser como una ayuda mutua, entonces me hace esta propuesta. Yo estoy tan ensimismada como en mi proceso y tan metida en mi cabeza que en vez de haber aprovechado esa oportunidad que me estaba dando la vida a través de mi amigo Edgar, con los contactos que él tenía, de involucrarme más en el mundo de la fotografía, de aprovechar todos estos eventos tan bonitos que no salían muy seguidos, así es la verdad, pero cuando salían era muy especial y se sentía muy bien y me gustaba ese ambiente. Pues decido más bien aceptarle la propuesta a esta persona porque siento que me va a ayudar es a darle respuestas a mi vida con relación a mi sexualidad y a que yo pueda cambiar. Para ese momento yo le hago una carta a mi tía Francia, una carta súper especial diciéndole, ¿sabes qué? Ya no voy a ser lesbiana. ¿Por qué le hago esta carta a mi tía? Pero yo se los estoy diciendo así, pero yo, o sea, yo me pegué una inspirada en esa carta impresionante porque tengo una habilidad muy buena para escribir, para expresar emociones a través de lo que escribo y como que la gente lo pueda sentir. Bueno, lo digo desde lo poco que he hecho y la percepción que las personas han tenido con ello y también cómo me he sentido yo a la hora de hacerlo, ¿no? Pues imagínense que yo decido hacerle esta carta a mi tía y yo siento en este punto de mi vida que lo hice por dos motivos. El primero es una figura súper maternal en mi vida, muy importante desde ese punto. Y segundo, porque cuando mi tía me dijo en un momento, obviamente yo comprendo que no lo hizo de manera intencional, sino que fue algo que le surgió de tú serías casi perfecta si no fuera porque eres lesbiana. También fue como una forma de decirle, oye, pues mira, ya no voy a ser lesbiana, ¿saben? O sea, esto lo digo ya muy sesgado por el momento en el que estoy en mi presente y hablándoles de un pasado, pero para ese momento yo no lo pensaba así, yo solo pensaba como necesito contarle esto a mi tía, pero yo me sentía muy feliz de poderle contar eso. Mi tía obviamente se pone súper feliz, en plan, no lo puedo creer que estés tomando esta decisión, que le alegraba mucho, además por las palabras, como se lo digo también, un poco hablándole como el ejemplo que ella me había dado. Entonces era una carta demasiado importante y con la que yo prácticamente estaba prometiendo darle un giro completamente a mi vida. Yo soy muy buena como en mi mente, trabajando en mi mente, pero con esta situación pasa algo y es que cuando yo estoy tomando todas estas decisiones, lo estoy haciendo sin sentir atracción por hombres, sin verlos más allá de verlos como amigos, sino más bien impulsada por el hecho de pensar, esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer y pues si es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. También motivada por el hecho de saber que con los hombres he tenido buenas relaciones, ¿saben? He tenido muy buenos amigos, me he sentido súper bien. Con la persona de la que les hablé en un episodio que tuve como un noviazgo, que fue la persona con la que yo estuve, el único hombre además con el que he estado. Y acordarme de esa complicidad como amigos me motivaba a pensar, bueno, de pronto yo sí puedo, aunque sexualmente no hubiésemos fluido, no había nada de malo con él, pero no me apetecía. Entonces, yo lo hago muy sesgadas más que todo por esto, por el hecho de esto es lo correcto y yo quiero hacer las cosas bien. Supongo que pesaba demasiado también el hecho de que mis relaciones con mujeres no hubiesen funcionado y esto también lo digo muy sesgada por mi presente, en plan, como que relacioné el fracaso de mis relaciones con el hecho de que estuviera mal o bien hacerlo. En fin, yo accedo a la propuesta entonces de esta persona. Creo que todo sumó también porque había una temporada muy baja con el tema de eventos en fotografía y demás. Entonces, como les decía, estaba tan ensimismada en mi mente y en buscar respuestas que no me enfoqué en las oportunidades profesionales que de pronto la vida me estaba mostrando. Le di mucho peso a mi conflicto interno. Cuando me voy a vivir a su casa, yo empiezo a habitar la habitación de su hijo pequeño, más o menos 5 años tenía su hijo en ese momento, muy lindo además. Bueno, es que yo tengo mucha afinidad con los niños, son muy importantes para mí como en el mundo. No sé, tengo mucha afinidad con los niños y con la gente muy adulta. Y obviamente con el resto también, pero más con los niños genero una conexión supremamente especial y con la gente muy mayor también. Tengo esto muy marcado. Total que yo encajo perfecto pues como en su mundo, en plan, soy una persona que no tiene vicios, soy una persona que en ese momento está súper sola porque además se alejó voluntariamente de sus amigos. Soy una persona disciplinada, organizada y con el plus de la afinidad con los niños, entonces fue como perfecto todo al comienzo, ¿no? Además, por alguna razón, él me empieza a paternar un montón. Recuerden que con la actriz
la actriz me maternó muchísimo y lo sentí así, y lo mismo con la mamá de mi primer amor. Y ahora paso con él que me paterna un montón y me trata como hija, y de hecho en algún punto lo hablaba abiertamente como si es como si yo te hubiera adoptado, y empieza a ser un vínculo como más que algo laboral, como muy familiar. Yo soy muy fácil de sentirme en familia porque para mí la familia es muy importante y como que me gusta compartir en espacios familiares, me gusta el plan de estar en ese tipo de ambiente, ¿cierto? Entonces todo se estaba dando. Yo me acuerdo que antes de yo irme a vivir a su casa, él en algún momento sí me había preguntado como, yo te quiero ayudar, no sé qué, y yo le había dicho, si tú realmente me quieres ayudar, ayúdame con un curso de actuación. Es lo único que pido, porque yo sentía que yo no, o sea, el síndrome del impostor, mejor dicho, ¿no? O sea, tengo el talento, tengo las ganas, tengo la vocación, pero no tengo el título que me respalde en esa área. Entonces, como que necesitaba ese título para respaldarme. Él me había dicho que sí. De hecho, yo había ido una vez, pero a una clase, era una clase como gratuita para ver si podía entrar. Y ya lo habíamos hablado, yo había ido a esta clase a ver qué tal me parecía, a mí me había encantado, pero eso se perdió en el momento en el que yo decidí irme a su casa porque ya la prioridad era estar con los niños más que estudiar, porque además estaba la promesa de vas a salir en una película. Entonces, como le di como tanta cabida en mi vida, de una u otra manera le empieza a tomar decisiones por mí y me dice, espérame, no es el momento de estudiar, vamos a hacer primero esto, nos vamos a encargar de los niños, luego va a estar la película, poco a poco vamos mirando el espacio para estudiar, porque los niños deben estar un poquito también más grandecitos. Bueno, igual él no lo decía como si fuera algo para muchos años, sino como si fuera cercano, o sea, como que alrededor de un año o algo así, por lo menos para apoyarlo los primeros meses con los niños. Pero yo, cuando entro a su casa, empiezo a ver esa posibilidad de formarme en la actuación muy lejos, o sea, muy, muy, muy lejana. Y de una u otra manera está como esa promesa entonces de la película, que es como la esperanza que tengo y el hecho de estar gestionando lo de mi sexualidad, básicamente en lo que me enfoco y en los niños, ¿no? Y en la familia, pues con ellos, obviamente en un piso o apartamentos, acá en España se le dice piso, pero en Colombia se le dice apartamento, bueno, súper lindo, un apartamento muy diferente a lo que yo había vivido, obviamente en mi infancia. Ustedes pues saben que las condiciones en las que viví fueron muy diferentes a las que estaba viviendo ahora en Bogotá, y con respecto a las personas con las que me estaba relacionando, ¿no? Con su mundo, con sus posibilidades económicas. Y yo empezaba a ser parte de ese mundo, de esas posibilidades. Lo viví con la actriz, lo viví con la mamá de mi primer amor, lo viví con Edgar cuando empezamos pues con este mundo de la fotografía y demás. Y ahora muchísimo más de cerca con él, porque a diferencia de la actriz, que yo decidí no vivir con ellas, sino estar en una habitación, yo acá sí decido vivir con ellos. Entonces me involucro de lleno. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque yo empiezo a conflictuarme con respecto al hecho también de saber que yo estoy súper bien económicamente, entre comillas, porque igual es la economía de ellos, pero yo empiezo a ser parte de ella. Pero sé que mi mamá y mi hermano probablemente están pasando muchas necesidades. Además, porque el acuerdo con él es que sí me va a pagar, o sea, que aparte de que me da vivienda, comida y me paterna, digámoslo de alguna manera, me va a pagar por cuidar a sus hijos. Entonces, cuando lo hablamos, él me dice, yo te lo voy a pagar a modo de ahorro, o sea, no te lo voy a dar, yo te daré como para que tengas para tus cosas personales, pero lo que te voy a pagar te lo voy a ahorrar. Y yo lo veía como bien porque yo sentía que en algún momento iba a hacer algo con eso. Resulta que también me involucro en un grupo de oración, porque yo venía en un grupo de oración por el barrio de Nicolás de Federman, que es ahí cerca al estadio, al Campín, y cerca también al Parque de los Novios, donde vivía en el estudio de fotografía. Y ahora me cambio a un grupo de oración prejuvenil cerca a la casa del productor. ¿Cómo les parece que ahí yo conozco personas pues más jóvenes? Yo siempre me he sentido más joven de la edad que tengo, entonces como que también en ese sentido encajo en ese mundo, y yo soy muy buena como adaptándome a las situaciones, pero me encanta el mundo jovial, o sea, es que es muy raro, o sea, me encanta todo lo que invita como a la jovialidad, pero me encanta la madurez que dan los años al hablar con personas que se vuelven como sabias, porque ya han vivido mucho, entonces todo esto me deslumbra un montón. Por un lado, me derrito hablando con personas que ya han vivido mucho, y por otro lado, me disfruto mucho los planes como juveniles, en plan que hay mucha energía para proponer, para crear. Y esto me pasa pues con el grupo de oración, en el que además empiezo a asistir a unos rosarios. Bueno, a raíz del grupo de oración, a raíz de mi conflicto de estar leyendo también la Biblia, porque ahí empiezo a leer la Biblia, él me regala una Biblia que sigue siendo muy importante para mí.
hoy por hoy. Me regala una Biblia muy linda, muy especial, la pide porque además no la había en ese momento y es un regalo que él me hace. Y adicional a eso, me brinda como un puente de comunicación con un padre que me estaba asesorando en mi proceso de sexualidad, o sea, de hacer el cambio de ser homosexual a ser una persona heterosexual, que es una persona con la que yo no tengo reuniones por videollamada, pero sí por chat. Me acuerdo mucho de su nombre en el chat, Agua Viva, y me acuerdo mucho de este nombre porque cuando llegué a España no sabía que había un lugar que se llamaba así, Agua Viva. Y no sé si, o no recuerdo, tal vez él sí me dijo, yo igual tengo el chat guardado con el padre, que era, no sé si me decía que era un apodo, que era el lugar donde vivía, pero me acuerdo mucho de esto, Agua Viva, porque siempre que hablaba con él, eso era lo que salía en vez del nombre, ¿no? Agua Viva, o sea, yo nunca tuve el nombre del padre, entre comillas, con el que estaba hablando, pero estaba la garantía de que era un padre con mucha sabiduría, como especialista en muchos temas, de romper también como con cadenas familiares, bueno, no sé, de esto que dicen que uno carga con el pasado de su familia y que uno tiene que romper esas cadenas, bueno, esos patrones, ¿no? Entonces, pues estaba gestionando también eso, estaba dedicada a los niños y me estaba conflictuando y pensando mucho en mi mamá y mi hermano con relación al mundo al que yo estaba empezando como a pertenecer, si así le podemos decir. Y aquí, como dije en el episodio anterior o como titulé el episodio anterior, empiezo a tocar fondo. Yo pienso que voy para arriba con todo. Yo pienso que todo está súper bien en mi vida, que todo empieza a ser perfecto y armonioso, pero esto no es así. Y les cuento en el próximo episodio el desenlace y la continuación de esta historia que además le da un giro a mi vida. Y ya casi se acerca ese giro y ya casi se acercan los últimos episodios. Pues, yo digo últimos episodios, faltarán todavía una gran cantidad, pero ustedes saben que yo voy a contar esta historia hasta que llego a España y estamos a más o menos 5 o 6 años o 7 tal vez de que yo llegué a España. Entonces, cada vez veo más cerca el final de estos episodios y se siente bonito seguir grabando porque ya llevo un buen tiempo grabando esto y se siente súper bien este ejercicio que también me conflictúa mucho en muchos aspectos, pero más que conflictuarme han sido como una guía para todo lo que estoy viviendo en este presente. Bueno, en fin, les mando un abrazo enorme. Gracias a las personas que me están acompañando en la historia de mi vida, en este ejercicio autobiográfico. Recuerden que si me quieren apoyar, me pueden seguir en Spotify, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, pueden calificar el podcast y bueno, pueden compartir y escuchar también los episodios de Hablando por Hablar. Les mando un abrazo enorme en donde quiera que sea que se encuentren y hasta un próximo episodio.